anuncio la Mesa 8, Filosofía y Problemas Contemporáneos, que contará con 4 expositores. El primero, no sé si está ya conectado, es Aarón Ferrando Marbel, investigador predoctoral contratado del Grupo de Investigación Periodismo, Comunicación y Poder de la Universidad Jaume I. El título de su trabajo es El terrorismo como expresión antidialógica, una lectura desde el humanismo y la comunicación. Bienvenido, Aarón. Buenísimas tardes a todos los presentes. En primer lugar, como han hecho mis compañeros anteriormente, quisiera agradecer la invitación de manera muy particularmente del gran maestro y sabio José María Maestre por su invitación, y también me gustaría reconocer, sumándome a esa labor que ha hecho mi compañera Marina hace unos momentos, no solo su calidez humana, sino también su trabajo, y no solo lo hago desde una óptica como joven investigador predoctoral, sino también como alcañizano convencido que en el desarrollo de las humanidades tienen que continuar siendo de alguna manera el desarrollo científico, y hay que seguir apostando por todo este tipo de investigación. Por otro lado, tampoco me gustaría eludir en este sentido, me gustaría felicitar a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador por su 79 aniversario, que entiendo que se celebró el pasado 7 de noviembre y que marca efectivamente el inicio del camino jubilar hacia los 80 años bajo el lema que personalmente siento también cierta analogía con mis principios morales: fe en el pasado, esperanza en el futuro para un mundo mejor. También, por supuesto, agradecer a la organización el impulso de este tipo de actividades tan necesarias, no solo para la compartición y puesta en común del conocimiento que estamos haciendo aquí a través de estas mesas, de estas ponencias, sino también para generar ese debate y, si me lo permiten, ese diálogo entre la comunidad académica. Precisamente por ese diálogo les traigo hoy aquí el título de mi ponencia: El terrorismo como expresión antiideológica, una lectura desde el humanismo y la comunicación. En primer lugar, quisiera circunscribirme en un ámbito de estudio que se adscribe a la perspectiva del área de las ciencias de la comunicación. Hay una analogía que utiliza mucho un catedrático de nuestra universidad, el doctor Andreu Casero Ripollés, que habla de que la circunscripción teórica desde distintas disciplinas a un objeto de estudio suele ser como transitar en un jardín de alguna manera versallesco. Es un laberinto en el que a través de distintos caminos podemos llegar a distintas conclusiones en función de cómo utilicemos esa mirada. En este sentido, y ya que el tiempo apremia, vamos a tener que recurrir inevitablemente a la simplificación, pero no por ello renunciaré a esa concreción para hablar de un problema que seguro que ustedes reconocerán también como propio al final de esta ponencia. En primer lugar, lo que me gustaría sistematizar de alguna manera es que la idea vertebral es sencilla de formular, la de esta mi exposición, pero también difícil de sostener intelectualmente. El terrorismo, de alguna manera, no es únicamente violencia. Entendemos terrorismo por todo el trabajo, toda la exposición pública, todo el framing, el trabajo narrativo que han hecho medios de comunicación, académicos y gobiernos para situarlo como un acto de violencia. Pero no solo hay que tenerla únicamente como un acto violento, sino también como una operación comunicativa, que sustituye efectivamente la palabra por la coacción, y al hacerlo fractura esas mismas condiciones del diálogo. Tampoco pretendo, y ténganlo en cuenta ustedes, que no quiero defender aquí una tesis moralizante. La condena es obvia y, al fin y al cabo, no aporta conocimiento. La violencia es violencia, venga de un lado y de otro. Por lo tanto, siempre nuestra más firme condena a este tipo de actuaciones, sino más bien una tesis analítica, es decir, cómo se construye esa ruptura de diálogo, qué mecanismos la hacen eficaz y por qué el humanismo, entendido también como un mínimo ético y político, resulta imprescindible de alguna manera para comprenderla y, sobre todo, para no reaccionar del modo que el terrorismo espera. Haré de esta manera un recorrido breve, un caso central a través de la estrategia narrativa y audiovisual de Estado Islámico, del que posteriormente hablaremos, pero sin identificar de manera clara el terrorismo con una cultura, una etnia o una religión. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se cae en el mal ejercicio de identificar especialmente el terrorismo de vertiente yihadista con la palabra Islam. Tenemos que dejar muy claro que el terrorismo como expresión no viene vinculada en ningún caso a ninguna cultura, a ninguna etnia, una religión, sino que son expresiones, como veremos, sociales y en muchos casos políticas, que surgen por unas motivaciones, pero en ningún caso hay que vincularlos a ningún dogma. Y por responsabilidad también, por supuesto, evitaré toda exhibición explícita, ya que trabajaremos de alguna manera con categorías y esquemas, con una gramática de la comunicación y no con ese morbo de la imagen. Bien, partimos de ese choque inicial. Debatir sobre terrorismo nos sitúa inevitablemente
en una colisión frontal entre, de alguna manera, dos lógicas. Por un lado, la lógica letal del terror y, por otro lado, la tradición humanista, que concibe, como vemos aquí representados a través de distintos iconos, elementos visuales, la dignidad, la palabra y el reconocimiento. En los estudios contemporáneos, últimos estudios del terrorismo, se ha entendido como una insistencia, como un fenómeno político comunicativo, donde esa eficacia, su eficacia política y comunicativa, reside únicamente, no únicamente en el daño físico, sino también en el efecto psicológico que produce sobre una audiencia amplia, normalmente ajena a las víctimas directas de la comisión de esos atentados o de esas acciones violentas. De manera que el terrorismo pues, hiere, por un lado, para hablar a muchos, a una estructura profunda, más allá no solo a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas. Aquí es donde hay que mencionar innegablemente a una autora que es Hannah Arendt, que muchos de los compañeros que están adscritos en la instrucción teórica filosófica la conocerán. Habla en su libro On Violence sobre una advertencia, advierte de algo muy crucial, y es que la violencia es ante todo un instrumento, es decir, es instrumental, es un medio para conseguir algo, pero es un medio con una tendencia muy peligrosa, dejémoslo muy claro, porque cuando se despliega de alguna manera sin ningún tipo de freno, corre el riesgo de absorber el fin de ese instrumento, el fin de ese miedo. Dicho de una manera más directa, es decir, el medio, la fuerza, esa fuerza que se utiliza para conseguir objetivos, termina ocupando todo el espacio y devora, por decirlo de alguna manera más clara, la finalidad política que decide perseguir. Ahí tenemos el caso dentro del terrorismo yihadista, Estado Islámico, que nace en 2014, no sé si recordarán ustedes una imagen que después les proyectaré, al periodista americano James Foley, postrado ante cámara con un mono naranja, con un rostro visiblemente cansado, visiblemente apagado, al que a su lado se presentaba un tipo, vamos a llamarlo tipo porque para mí no tiene ningún tipo de valor humano universal, hablando desde el punto de vista de los derechos fundamentales, un tipo ataviado con una vestidura negra y con el rostro cubierto. Les dejo ahí de alguna manera la comidilla para que después volvamos a retomarla. En este punto lo que se rompe, pues de alguna manera no es solo una vida, sino que se rompe el espacio político entendido como un ámbito discursivo, deliberativo y sobre todo de acción concertada. Allí donde debería haber las razones, debería haber diálogo, debería haber confrontación ordenada, aparece de alguna manera el impacto. Donde debería haber interlocución, aparece ese proceso de intimidación. Donde debería haber de alguna manera pluralidad, dicho de otra forma, aparece el silencio. Ese es el escenario del que debemos pensar del terrorismo, no solo como un crimen, sino también como una catástrofe en lo que concierne a la palabra pública. Por eso el terrorismo, en muchos casos, se sirve desde un punto de vista instrumental de la intimidación y, sobre todo, como veremos, del espectáculo. Sin embargo, antes de continuar, conviene de alguna manera sentar unas bases teóricas, operativas, de lo que entendemos por terrorismo, de lo que entendemos por diálogo desde una concepción humanista y también de lo que entendemos por su contrario, antidiálogo. El primero, el terrorismo, tenemos que adoptar, siendo que, como decimos, es un objeto de estudio en el que podríamos transitar como si estuviésemos en un jardín versallesco. Creo que desde este punto de vista y desde esta lente debemos adoptar una definición funcional que no significa necesariamente cerrar el debate, sino de alguna manera operativizar esa definición para poder trabajar. El terrorismo aquí de alguna manera es una violencia estratégicamente desplegada con una finalidad política y orientada a generar unos efectos en una audiencia que puede estar segmentada, es decir, una audiencia con un mensaje personalizado, un mensaje quirúrgicamente preparado o un mensaje más amplio dirigido a un conjunto de elementos sociales mucho más abarcables. Insisto, el destinatario no solo la víctima, porque el terrorismo ya sabemos que etimológicamente viene la palabra terror, pero el terrorismo no tiene como destinatario solo la víctima concreta, sino también es el público general. Por otro lado, tenemos el diálogo en un sentido fuerte, es decir, no es la mera alternancia de mensajes, no es la mera interlocución entre dos actores. Es una forma de relación que de alguna manera exige al menos tres condiciones. Por un lado, el reconocimiento del otro como interlocutor válido. Si yo tengo delante una persona, tengo que reconocer explícitamente que eres alguien válido como para compartir ideas conmigo, para distribuir mensajes, para efectivamente establecer aquello que estamos haciendo, el diálogo. Por otro lado, es la posibilidad de respuesta, de réplica por su parte, y por otro lado, una mínima disposición a justificar lo que se afirma en términos de validez. Hablamos de la validez argumental, la verdad, la rectitud, la veracidad. En este sentido, el diálogo de alguna manera no es ornamental, no es solo un ornamento, es un mecanismo civilizatorio, por decirlo de otro modo, que sustituye la imposición por la argumentación.
por ese reconocimiento, esa posibilidad real de réplica y esa validez argumental. Por otro lado, el antidiálogo, que entendemos como el antónimo de ese diálogo en términos humanistas, aquí, honestamente, desde un punto de vista teórico y también tras haberlo compartido y disertado con otros compañeros, nos apoyamos sobre todo en el hilo freiriano de Paulo Freire, en el diálogo también con esa distinción de habermasiana, entre acción comunicativa y acción estratégica. Hay comunicaciones que adoptan una forma externa de la interacción, es decir, interpelan, seducen, provocan, pero están diseñadas también para clausurar esa reciprocidad, para únicamente que haya no haya reciprocidad, sino que únicamente los mensajes sean unidireccionales. Por lo tanto, no se busca comprensión, sino que se busca de alguna manera dominar ese debate, dominar esa conversación, dominar esos mensajes. De este modo, pues no se abre espacio para el argumento, es decir, hay una anulación total. Con estas tres piezas, de alguna manera, lo que sostengo a través de esta tesis es que el terrorismo es, en definitiva, comunicación, pero una comunicación de tipo antidialógico, es decir, es un lenguaje que pretende reemplazar el intercambio de palabras, ese reconocimiento con esas reglas que veíamos en el diálogo humanista, por la amenaza directa. En este sentido, ¿qué es lo que protege al diálogo exactamente? Lo que venimos aquí a aclarar es muy sencillo, y es que el humanismo no es solo una abstracción vaporosa, sino actúa como un marco de mínimos compartidos. En el núcleo entendemos que está la dignidad humana, un valor sin duda intrínseco, incondicionado y que no depende pues, de los méritos, de las capacidades o de las pertenencias de la persona a la que estamos interpelando. Por lo tanto, la dignidad, tengámoslo muy claro, no se concede ni tampoco se retira, se reconoce. Y para aterrizarlo en términos comunicativos, de alguna manera, propongo tres dimensiones. Por un lado, la visibilidad, por otro lado, la palabra y por otro lado, el derecho. Por visibilidad me refiero a contar como alguien, no como algo, es decir, es ser visto como una vida humana y no como una pieza irreemplazable. En otras palabras, dicho de alguna manera, es decir, los humanos tenemos sentidos, tenemos de alguna manera conocimiento, tenemos presencia, tenemos en definitiva humanismo y visibilidad. Necesitamos ser vistos. No se nos puede reducir a meros objetos, en este caso verificables o inverificables o postrados ante una cámara para que venga el loco de turno y nos mate, dicho de otra manera. Por otro lado está la palabra. Tenemos que ser objetos de discurso. Nos tenemos que poder narrar sin ser de alguna manera ventrílocos, sin ser marionetas de esa violencia ajena. Y por último está el derecho, que es un poco el marco que rodea a estas dos últimas y que significa ser protegidos por unas garantías que limitan esa fuerza y sostienen ese principio de igualdad básica. Desde esta óptica, yo lo que propongo es que el terrorismo no es solo una violencia contra unos cuerpos, sino que es una violencia contra el principio de dignidad. Es convertir, en definitiva, a la víctima en objeto y además en un instrumento, en un generador de mensaje por medio de esa violencia. Por eso, los instrumentos, disculpad, he pasado sin querer, por eso los instrumentos, de alguna manera, no tienen que ser gestos instrumentales. Nos tenemos que basar en los derechos humanos que insisten en el trato a las víctimas a partir de las premisas de la compasión, el respeto y, sobre todo, la memoria. No es, como digo, un gesto sentimental, sino que es una política de civilización, de civilidad. Es decirle al terror, oye, no decidirás tú quién merece ser llorado y quién merece desaparecer, sino que lo decido yo. En este marco, no revestido, insisto, como las conversaciones anteriores y honestamente muy reveladoras a la que hemos podido asistir, no es una tradición clásica humanista, sino que es un foco más bien fundamentado en los derechos humanos. Es decir, es un enfoque que nos da una brújula. Si el terrorismo opera negando esa visibilidad, esa palabra y ese derecho, la respuesta ética debe consistir indudablemente en restituir precisamente esas tres dimensiones, esa visibilidad, esa palabra y ese derecho. Continuamos también, entramos en un tramo algo sombrío pero imprescindible, que es el pasaje del adversario en el enemigo absoluto. Porque de alguna manera el diálogo puede sostenerse con adversarios, pero se vuelve casi imposible cuando la otra persona a quien tenemos enfrente se construye como una entidad incompatible con nuestra existencia. Un adversario, dicho de otro modo, es quien disputa de alguna manera nuestros intereses, nuestros proyectos, nuestros valores, pero cuya conducción de interlocutor, condición y de sujeto de derechos de alguna manera no se niega. Es decir, por muy contrario que estemos a las posturas de la persona que tenemos enfrente, no podemos negar, como decimos,
esas tres condiciones que revisábamos anteriormente, esa condición de interlocución y ese sujeto de derecho que en definitiva es un conflicto que de alguna manera es todavía políticamente habitable, aunque sí que es verdad que según qué esferas sociales y en según qué foros lo compartamos, esto genera más o menos debate. En cambio, en el otro extremo está el enemigo absoluto, que es en la formulación clásica, no es alguien con quien se discrepa, es alguien a quien se considera ontológicamente amenazante. Es decir, una amenaza. Y ya no se discute con él, directamente se lo elimina. Y es esa transición la que exige de alguna manera una operación comunicativa de fondo, que es lo que conocemos como la deshumanización. Agamben, que es un teórico, nos ofrece una categoría muy útil que es la nuda vida, la vida nuda, esa vida reducida a mera existencia biológica, expulsada del espacio de protección y significado. Y también nos vamos a otro autor muy interesante, Membe, un investigador sudafricano, donde habla de que radicaliza la mirada, habla de que la gestión del poder se expresa de alguna manera en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Es la capacidad que tiene ese actor para decidir el destino de otra persona que, como decimos, no se le puede negar su capacidad de interlocución y tampoco su capacidad de ser sujeto de derecho. En términos humanistas, esto que planteamos es algo decisivo, ya que el enemigo absoluto es, por definición, alguien al quien se le retira el estatuto de interlocutor, alguien que cuando se retira ese estatuto, el diálogo muere incluso antes de empezar. Por lo tanto, mi tesis de alguna manera se apoya en esta idea de que el terrorismo, en su lógica comunicativa, en la que ahora nos vamos a ir entrando cada vez más, necesita esa conversión del otro en enemigo absoluto para justificar la violencia indiscriminada y para convertirla de alguna manera en un espectáculo moral. Vendría a ser una escena donde pues, el exterminio aparece como una necesidad y esa compasión como un tipo de debilidad. Esa transición desde el adversario a deshumanización a convertirse finalmente en enemigo absoluto. El terrorismo, como decíamos, de alguna manera viene a ser comunicación, acción comunicativa. Y si ahora veíamos el enemigo absoluto como una condición moral, el teatro es la condición mediática. El terrorismo ha sido siempre descrito desde una perspectiva teórica como una forma de teatro, como una forma espectacular de comunicar, un espectáculo cuidadosamente coreografiado, no porque sea ficticio, no porque genere realidades paralelas o realidades que de alguna manera son inverosímiles, sino porque se construye para ser visto, para ser narrado, para ser reproducido. En este sentido, nos tendría que venir a la mente, pues, ¿por qué Estado Islámico? ¿Por qué otros grupos terroristas yihadistas? ¿Por qué el terrorismo africano, el terrorismo norteamericano quiere exponerse constantemente en distintos espacios de debate? Hablemos de redes sociales, hablemos de repositorios, hablemos de sitios web, hablemos de espacios donde de alguna manera la opinión pública se desarrolla, construye y en ocasiones se destruye. Aquí, por lo tanto, creo que aparece una relación inquietante entre esa simbiosis entre violencia y atención. El terrorismo de alguna manera diseña esos actos para encajar en los códigos de, digamos, el drama informativo que compartimos y sobre el que tenemos algunas reminiscencias. Podrían ser la sorpresa, el conflicto, la intensidad, el impacto, y también en los medios de comunicación dentro de su función legítima de informar. Y les dice a ustedes, alguien que se ha formado en el ámbito y en las escuelas del periodismo, pueden terminar actuando como un conducto involuntario de amplificación, inevitablemente. Por eso, de alguna manera, la atención de los grupos terroristas se convierte en este sentido en un oxígeno. Sin escena pública, de alguna manera, ese acto pierde parte de su eficacia estratégica. Sin embargo, dentro de este debate, dentro a su vez de otro debate, hay una precisión importante que conviene subrayar ante un público de alguna manera generalista, y es que la atención mediática no es en ningún caso homogénea. Hay varios factores según el tipo de atentado, el tipo de actor, el tipo de objetivo, el tipo de encuadre, y esa variación, ese tipo de correlación no siempre es neutra, porque de alguna manera se moldea lo que una sociedad, una opinión pública entiende por terrorismo, a quién se le teme, a quién se asocia por el peligro y qué políticas está dispuestas a tolerar. Por eso tenemos que diferenciar entre lo que es el acto, lo que es el impacto del acto, lo que es la cobertura de ese impacto del acto y de lo que es esa reproducción a su vez dentro de la cobertura del impacto del acto. Espero que esto se haya entendido de manera clara. También dentro de esta concepción del terrorismo como un teatro, particularmente su vertiente comunicativa, hay un punto especialmente delicado y es que hay autores que sugieren que la atención puede alimentar incentivos para la repetición o la imitación. Es decir, no hay que necesariamente culpar al periodismo por
esa función legítima que tienen los medios de comunicación de informar y que debería ser así, por lo menos en un Estado democrático, un Estado de derecho, sino que se trata de comprender el mecanismo para poder diseñar una respuesta comunicativa que no refuerce el guión que el terrorismo escribe y que de alguna manera quiere difundir y quiere amplificar. En este sentido, llegamos ya al concepto fuerte de esta exposición, que es la comunicación antiideológica. Y aquí conviene decirlo con honesta claridad, y es que el antidiálogo no significa silencio, sino que es una forma de hablar, una forma de habla que destruye esa posibilidad misma de hablar juntos, de conversar, de desarrollar esas condiciones de diálogo que veíamos anteriormente. En el proceso de acción comunicativa, el lenguaje, entiéndanme ustedes, aspira siempre al entendimiento. En la acción estratégica, el lenguaje se convierte, en cambio, en una estrategia para reproducir una serie de conductas. El terrorismo es lo que lleva a esa lógica al extremo, es decir, la violencia no acompaña el mensaje, sino que se convierte en el propio mensaje. Es decir, la violencia en este caso no es el medio, sino que de alguna manera es medio y también consecuencia. Violencia por violencia. Es un acto en definitiva performativo, es decir, se comunica imponiendo. En este sentido, tenemos que volver de nuevo a Paulo Freire, que nos ayuda con una intuición muy potente, y es que la acción antidialógica se funda en una conquista, en una manipulación, en una, digamos, invasión cultural, y esto se entiende muy bien a través del estudio de la estrategia visual de Estado Islámico, ya que desde la autoproclamación del califato en 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi, ustedes recordarán, a partir del púlpito de una parte alta de una mezquita en Idlib en julio de 2014, si la memoria no me falla, de alguna manera en ese momento se funda o se sienta el precedente de esa comunicación, de esa acción antidialógica que se extiende todavía hasta nuestro presente y aunque pase desapercibida los medios, haya habido distintos procesos de alfabetización mediática y de metaalfabetización mediática, los medios de alguna manera han adquirido ese conocimiento para no reproducir el mensaje y esa violencia. En definitiva, volviendo a Freire, habla de que en esas relaciones donde el otro no aparece como interlocutor, sino como un objeto, enlaza con un problema moral, y entiendan ustedes, de primer orden. Cuando el terrorismo utiliza los cuerpos como un soporte de mensaje, produce unos marcos de deshumanización que determinan qué vidas merecen el duelo y cuáles no. En este sentido, Judith Butler, ustedes la conocerán mejor que yo seguramente, lo formula en términos de vidas llorables y vidas no llorables. En este caso, el terror trabaja activamente para fabricar de alguna manera una indiferencia, una deshumanización o incluso una complicidad afectiva entre el sufrimiento del otro. Por eso lo que está en juego es no solamente esa seguridad, ni siquiera solamente la política, sino que está en juego el lenguaje moral de toda una comunidad y de nosotros como sociedad. Es básicamente una comunicación antideológica que pretende colonizar con el miedo, pretende con el shock, con la imposición, con la simplificación binaria y también con la obediencia emocional. En este sentido, y siguiendo con lo antidiálogo, se pueden situar tipológicamente tres niveles, de alguna manera. Opera por niveles, según el destinatario. Por un lado es la víctima, el primer nivel. El antidiálogo, de alguna manera, aquí es absoluto. La víctima no es un interlocutor, sino que es un cuerpo vulnerable, convertido en una prueba, en un trofeo, en un mensaje, en definitiva, en algo de que los terroristas hacen alarde, ya que se deshumaniza, como veremos a continuación, de manera no explícita, y aquí he intentado ofrecer una representación gráfica lo más completa posible, pero lógicamente acogiéndome a los principios éticos universales que a todos nos rodean. De alguna manera, Caballero lo nombra con precisión y es que el horrorismo como violencia orientada a producir horror en una audiencia distante es precisamente eso, es horror. Cuando nos postramos ante una cámara, ante una imagen de una víctima a punto de ser degollada, de ser acribillada, de ser, como veremos, en definitiva, matada ante cámara, se produce ese horrorismo como una violencia que se orienta a producir, en definitiva, horror. En el segundo nivel tenemos al enemigo, entendido el enemigo como Estado. Es un enemigo más bien colectivo y aquí podríamos meter dentro del saco a los gobiernos occidentales, que es a quien principalmente ataca Estado Islámico, o a las fuerzas adversarias de la organización, que incluso podrían ser también otros grupos designados como terroristas por algunos gobiernos. De manera que aquí la comunicación no se toma de forma deliberada, sino como un ultimátum. El mensaje es obediencia o castigo. Es en definitiva coartar al enemigo, es en definitiva persuadirle, decirle, mira, hemos capturado a un periodista tuyo, de manera que, bueno, pues
Bueno, pues es lo que faltará. Es, vamos a una de dos, o nos pagas y de alguna manera cedes a nuestras presiones, o en ese caso se produce la coerción. En definitiva, esa persuasión de la que hablamos. Y en el tercer nivel, por ir un poco más rápido, ya que entiendo que me estoy yendo del tiempo, está la masa espectadora donde se juega el objetivo final. Por un lado, hablamos de la intimidación, es decir, que el público se sienta expuesto, frágil, inseguro. Y por otro lado, en ciertos segmentos hablamos de la seducción, de que el terror se perciba como una potencia, como una identidad, como un propósito que seduzca más que violente y más que mm, genere miedo entre la audiencia, seduzca, es decir, produzca un cierto gusto retórico. Ese sufrimiento a distancia puede en ocasiones convertirse en un consumo moral, emocional, y así es como precisamente el terrorismo, particularmente el terrorismo yihadista, ha sido capaz de seducir a decenas de miles de combatientes a unirse a sus filas en Irak, en Irán y también en Siria. Avanzando ya precisamente y centrándonos en el objeto de la investigación, quiero poner como ejemplo el Estado Islámico, ya que es en el campo en el área de las ciencias de comunicación, es un ejemplo paradigmático. En 2014, como decíamos, con esa autoproclamación por parte de Abu Bakr al-Baghdadi, en una escena visual coreografiada, la organización introduce una innovación. Y es que no solo comunica, sino que construye un universo transmedia. Es lo que Javier le saca, autor de una obra magnífica, que a todos ustedes les recomiendo, si de alguna manera entienden y tienen interés en este objeto de estudio, lo nombra con mucho acierto, y es el término terrorismo transmedia, toda una red centralizada de producción que combina medios propios, plataformas digitales y también la explotación, disculpen, del eco mediático a través de plataformas curriculares. Sí que es verdad que a lo largo de los años, y en este caso hay que reconocer todo el trabajo, intensísimo trabajo que están desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo a nivel europeo, sino también a nivel norteamericano, agencias independientes y todo un conjunto de actores que están de alguna manera intentando combatir efectivamente en el plano de la información y en el plano de la propaganda este tipo de informaciones que, como decimos, generan más mal que bien. En este punto crucial, y señalo aquí la escena que les comentaba al principio, este es James Foley, y a su izquierda se sitúa el verdugo que en esos momentos y en unos minutos acabaría por decapitarle y mostrarle al mundo quién era Estado Islámico. Es un punto crucial y es que el vídeo es uno de los formatos más explotados y a la vez, como dice Kuchen Life en 2018, más consumidos por los seguidores de la organización. El vídeo, la fotografía, la puesta en escena se convierten de alguna manera en el núcleo de esa estrategia persuasiva. Y es que no se trata únicamente de cantidad, sino que se trata de una gramática audiovisual. En el texto aparecen, como decimos, en el texto de Kuchen Life aparecen distintas reminiscencias y referencias que componen esa gramática. Se habla de una interpelación directa mediante una mirada a cámara. En este caso no vemos un plano medio, pero no lo vemos directo, en otra secuencia sí, pero he querido evitar, como digo, reproducir esa escena, en este caso tan desagradable. Aparece también la segunda persona, aparecen los subtítulos estratégicos, ya hablamos las audiencias, no solo en árabe, que podríamos pensar que es la audiencia primaria, sino también para otras audiencias universales a través de otras lenguas vehiculares como podrían ser sobre todo el inglés y también, aunque en menor medida, el francés. En este sentido, me gustaría avanzar y dejar claro que Estado Islámico organiza su profesionalización comunicativa, se organiza en torno a un pseudodiálogo audiovisual mediante ese contacto simulado y esa reciprocidad anulada. El término clave aquí es pseudodiálogo. Y aquí encontramos tres tipos de pseudodiálogo. Por un lado, el pseudodiálogo con el otro, con el externo, es decir, se simula el contacto directo a través de gobiernos y sociedades. Lógicamente no se trata de reproducir, como hemos dicho, si no estaríamos incurriendo además en un delito castigado en el caso de España por el Código Penal, sino también en un delito moral muy reprobable por toda la comunidad científica. Pero ya estoy yo para contarles a ustedes qué pasa en este vídeo. Y es que aquí vemos a uno de los perpetradores de los atentados de París de 2015, en este caso en un vídeo grabado meses antes con una víctima, entendemos que es un civil, y en este vídeo se dirige directamente al gobierno francés, se habla del enemigo, se habla del occidente, de los kufar. Los kufar son los apóstatas en terminología árabe, pero no se abre ningún espacio de respuesta, por eso hablamos de un pseudodiálogo con el otro, porque hay una interpelación, pero no hay una oportunidad de alguna manera de réplica directa. Por otro lado, hablaríamos del pseudodiálogo interno,
que hace referencia a toda la comunidad, a toda la UMA, a todo ese conjunto de combatientes simpatizantes que en el caso del califato, del Estado Islámico, convivían a partir de 2014 en los territorios físicos que controlaba entre Siria, Irak e Irán, como decíamos, compartían momentos. En este caso, lo que les he querido exponer es una breve captura de un formato que se llama Muya Twitch, que es una serie de vídeos cortos en los que en tono muy amable se muestran escenas costumbristas de lo que, a su juicio, al juicio de la organización, debía ser la vida bajo el califato, con una policía islámica, una policía religiosa que velaba más que por la seguridad, por la integridad religiosa en función de lo que ellos entendían a partir de su interpretación del Islam. Por último, además del pseudodiálogo interno, hablaríamos con el pseudodiálogo con las víctimas, es decir, directamente quienes sufren esas consecuencias del extremismo, como decimos, religioso. Aquí es donde se alcanza de alguna manera el punto más extremo, y es dar la palabra para silenciar. En ocasiones estas víctimas, en esta escena concreta no, ya que remite, si no me equivoco, a un vídeo de la provincia del oeste de África, del Estado Islámico. En este caso no hay como decimos, se da la palabra, es decir, directamente pues, los tres verdugos acaban con la vida de estas tres pobres vidas inocentes. No se da pero en ocasiones, en otros vídeos, sí que de alguna manera a la víctima se le permite interlocutar a cámara, entendemos, en un discurso lógicamente orquestado y previamente grabado, y que entiendo que estará leyendo un prompter, estará leyendo un guión, porque de alguna manera se refiere como a los suyos propios. Hablamos, no sé si se acordarán me vendrá ahora a mente, de la ejecución pública y muy sonada, además de la James Foley, del piloto jordano capturado allá por 2016, si no me equivoco, que fue quemado vivo en una jaula, en fin, en un vídeo que roza absolutamente los espectáculos del terror. Me están diciendo que voy cortos de tiempo, voy concluyendo, efectivamente. Nos pasamos ya después del pseudodiálogo con las víctimas. Simplemente quería mostrarles que esta teoría se fundamenta en un estudio superior desarrollado por un servidor y el director de mi tesis, Pablo López Rabadán. Analizamos precisamente y en profundidad cómo se construye este tipo de mensaje propagandístico estratégico. La última pregunta que me gustaría lanzarles, insisto, es una pregunta retórica, es: dentro de todo este antidiálogo, ¿qué interlocución es posible sin caer tampoco en el cinismo? El realismo, de alguna manera, exige que si el diálogo exige reciprocidad, hay una ausencia de violencia extrema y una posibilidad real de respuesta, entonces podríamos decir que se puede producir un diálogo simétrico. Por decirlo sin cinismo, nos decimos a renunciar a ese horizonte dialógico en busca de una democracia, que es precisamente lo que esta estrategia extremista busca, más allá de amedrentar y más allá de persuadir. Por eso, personalmente, propongo un desplazamiento crucial, que está aquí, mi conclusión contenida, que es que en vez de obsesionarnos con el diálogo con el terrorista, debemos priorizar el diálogo sobre el terrorismo, sobre sus narrativas, sobre sus atractivos, sobre sus contextos, sobre sus dispositivos de seducción y también sobre su economía de atención. Especial atención tienen que recibir, por supuesto, y hay que poner en el centro a las víctimas, porque si el terrorismo las reduce a un objeto, la comunicación ética debe restituirlas como sujetos de palabra, de derecho y de memoria. Y precisamente para este diálogo quiero tender la mano a los colegas de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador para analizar cómo es esta ruptura de diálogo, pero en el caso de los grupos extremistas, en el caso del terrorismo, que también ha sufrido desafortunadamente Ecuador, con exponentes como Alfa Vive Carajo, Montoneras Patria Libre y la presencia también de disidentes de las FARC. Sin más dilación, les agradezco la atención y lamento haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Aarón.